Buenas tardes. Voy a intentar que no se acople mucho la voz. Yo preguntaba, ¿y no podemos hacer esta presentación a viva voz? Y me dicen, no, es que hay muchas personas al otro lado, ¿no? A ver, esos Cabré de Morán y Morán Cabré, a ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, buenas tardes. Me han pedido que esté aquí con vosotros. Me permito tutearos para presentar el taller de esta tarde. Un taller sobre arte rupestre levantino que va a impartir Daniel de Cruz, nuestro amigo y compañero, y que bueno, se hace gracias al programa de actividades que desde hace muchísimos años lleva poniendo en práctica la Asociación del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Aquí hay que agradecer a esta asociación, que es de las más activas de los museos de este país, la verdad, y agradecer muchísimo a su secretaria, Josefina Cabarga, que siempre está pues con esas ganas de hacer actividades nuevas y de incluir todo tipo de propuestas que tengan que ver con patrimonio, con cultura, con prehistoria, con geología, con arqueología. Y bueno, pues esta cita de hoy es una cita muy especial. Me pedían que presentara a Daniel y la verdad es que he estado pensando, empecé a escribir una cosa, luego la dejé, volví a ponerme y la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Daniel y yo nos conocemos hace casi 20 años. Yo acababa de llegar al Museo Cerralbo, era conservadora del Museo Cerralbo y de repente llegó él buscando información sobre Francisco Polo y las pinturas rupestres de la Valtorta, la campaña de Cabré en esa zona en el año 17. Ese fue mi primer contacto con Daniel. Y la verdad es que en ese momento nosotros ya sabíamos de la labor de Juan Cabré, claro, yo ya estaba trabajando en el Museo Cerralbo. No mucho antes había conocido también a la familia Cabré y la familia Morán Cabré. Ahí tenemos algunos tanto a Juan como a su hermana, a la familia de Encarnita y de Juan Cabré. Y bueno, y luego nos hemos ido juntando personas por afinidad y por gusto, pues como Gabriela Polac, que ya sabéis que bueno, su tesis doctoral versa sobre la labor de Cabré a través de lo conservado en el CEDAP de la Autónoma. Y bueno, y aquí sentados y presentes hay muchas personas a las que les interesa el arte rupestre y les interesa el legado de los grandes, ¿no? De estos grandes de principios del siglo XX y lo que hicieron por la arqueología en este país. Bueno, pues ¿quién es Daniel? Daniel es una persona muy observadora, es una persona concienzuda, observadora, muy inteligente y muy interesado en conocer el comportamiento de los seres vivos. No voy a decir de las personas solamente, sino de los seres vivos. Daniel es muy bueno reproduciendo y conociendo el arte rupestre levantino porque es muy bueno observando la naturaleza y muy bueno observando a las personas. Eso significa que él no se conforma solo con saber cómo el trazo está realizado en una pintura, en un abrigo, porque él, si lo que se está dibujando es una cierva, él recurre a todo lo que esté en su mano en cuanto a bibliografía, documentales, películas o incluso a lo vivo para saber cómo esos animales reaccionan. Daniel no da nada por supuesto, lo comprueba todo. O sea, es pura técnica y pura comprobación. O sea, es hipótesis comprobada y, bueno, en algunos casos fallida y en algunos casos demostrada, pero no da nada por supuesto, todo en él es verdadero y reproduce el arte rupestre no solamente con esa intención científica y técnica de demostrar lo que realmente importa y demostrar las cosas como fueron, sino que además él se pone, o a mí me parece que se pone, en la piel de esas personas, de esos hombres y mujeres de otras épocas que nos separan pues miles de años y yo creo que con un resultado bárbaro. Daniel, bueno, pues es una de las personas de referencia. Cuando hay algún fondo documental importante en el que hay calcos que versan sobre arte rupestre, se llama Daniel, porque probablemente de arte levantino no sé si hay alguna persona en este país que conozca más tipos de materiales, más técnicas y que sea capaz con un golpe de vista, con una mirada, casi, no es infalible, cuidado, a ver si se lo va a creer, pero casi a un golpe de vista distingue yacimientos, distingue manos, ¿no? Manos de reproducción e incluso distingue pues, el paisaje, ¿no? A Daniel le interesan los seres vivos, le interesan las personas, le interesan los animales, le interesan los paisajes y le interesan el devenir de la historia. Ese es Daniel. Bueno, pues cuando en el CEDAP, en el Centro Documental de Arqueología y Patrimonio de la Autónoma, pues tienen alguna duda sobre algún calco, sobre algún material en el que los investigadores en ese momento estén trabajando y Daniel puede aportar algo, pues Daniel va, a Daniel le llaman y va. Lo mismo pasa en el archivo de este museo, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Daniel también va, pero es que en la fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural de España, que es Ministerio de Cultura, también Daniel tiene siempre algo que decir. La verdad es porque nos gusta, porque si no es que Daniel es omnipresente. O sea, que al final Daniel está en todas partes, pero porque sabe y por una razón muy sencilla, porque es muy generoso
y comparte lo que sabe. Que eso a veces en el mundo de la investigación y en el mundo de los estudios arqueológicos a veces no es tan habitual. Daniel comparte y Daniel enseña. Y a muchos nos ha enseñado a saber observar y a saber entender lo que a través de un calco te están queriendo mostrar aquellas personas, aquellos investigadores de hace más de 100 años y también esos hombres y esas mujeres que muchos años atrás, muchos siglos atrás, mostraron lo que en ese momento tenían que mostrar, ¿no? Bueno, pues por eso ha dado conferencias en este museo, en esta casa, que para él es muy querida, también en el Museo Arqueológico de Cieza, en el Museo de la Valtorta, en el Museo Joan Cabré de Calaceite y numerosísimas conferencias ha dado en la Asociación Española de Amigos de la Arqueología. No sé si se puede decir mucho más de él, que él sigue en la brecha, que sigue experimentando y que lo que más le gusta es enseñar. Sabéis que Alicia, que es su media naranja, es profesora y a veces yo no sé hasta dónde llega el ansia de docencia en uno y en otro, ¿no? A veces hasta parece que es Daniel el que es profesor, no sé, a veces los papeles se cruzan, pero yo creo que él está en su salsa y lo que estamos esperando es que, que de una vez por todas Daniel se ponga a terminar su estudio, que es muy importante y todavía no ha visto la luz, pero sí se ha presentado en algunos de estos museos que os he comentado, el estudio sobre el diario de viaje de 1917, el descubrimiento de las pinturas de la Valtorta por Juan Cabré Aguiló en esa Semana Santa del año 17, en un momento en el que, si recurrimos a las expresiones de nuestra querida Charo Lucas, la profesora Charo Lucas, se hablaba de la carrera de los descubrimientos, y un momento en el que todos confluyen en mirar hacia esa zona de Castellón para ver quién se aplicaba primero la gracia y el honor de haber descubierto estas pinturas. Ese trabajo yo creo que tendrá que salir tarde o temprano. Daniel también quería que se fuera avanzando en el trabajo de los calcos que se iban conociendo a través de la puesta sobre la mesa de legados documentales importantes de este país. Y yo creo que, pues quizá no tardando mucho tengamos la suerte de conocer el estudio. Os tengo que decir también que para ese estudio Daniel nos ha conformado con lo obvio. Desde luego ha tenido que consultar en qué días de la semana caían esos días exactamente que están reflejados, en qué tipo de trenes iban, cuánto se tardaba en hacer una jornada desde el pueblo más cercano al primer abrigo. No se ha conformado con lo obvio. Y es un rasgo de su carácter. Ahí lo tenemos. Nada más, agradecer que hayáis contado conmigo para presentar a Daniel. Le podían haber presentado cualquiera de los amigos y compañeros que están aquí. Y yo creo que va a ser una tarde de las buenas. Así que muchas gracias. Bueno, después de esto ya no sabemos lo que decirlo. Muchas gracias. Quería agradecer a Josefina Cabarga y a la Sociedad de Amigos y al Museo que otra vez me han dado la oportunidad de poder comunicar qué es el arte rupestre levantino, que yo empecé a estudiar de una forma completamente de diversión, ¿no? Aquello empezó en una tarde de verano durante unas vacaciones, que visito una cueva, veo la escena de la caza de ciervos, que es el icono del arte rupestre levantino, y además el icono mundial del arte rupestre levantino, y ahí empezó todo, y sobre todo empieza toda la historia que tengo con el arte rupestre levantino, el regalo que me hace un amigo, Luis Col, que era uno de los guardas guías del Barranco de la Valtorta, que es un trozo de óxido de hierro para poder pintar. Y a partir de ahí empieza ya todo esto, ¿no? Josefina Cabarga me comenta, dice, oye, ¿por qué no, aprovechando que ahora es el centenario de la exposición de 1921, no preparamos un taller de arte rupestre? Pues ya está, pues nos ponemos a ello, se lo decimos a la gente, y el que quiera venir, pues que venga, y el que no, pues él se lo pierde, ¿no? Y ya está. Entonces, esa exposición de arte rupestre levantino, esa exposición de arte rupestre de 1921 es importantísima, no solamente en España, es importantísima a nivel mundial, porque da a conocer a la opinión pública en general algo que era desconocido para ellos. ¿Qué es lo que hacen? Hacen una serie de calcos, presentan una serie de fotografías y lo exponen en en el Museo Arqueológico Nacional. No sé si habrá terminado la exposición que hay ahora en el museo, todavía no ha terminado. Si hay alguien que no la ha visto... ¿Perdón? Hasta el 31. Les recomiendo que vayan porque merece la pena verla, sobre todo para ver los trabajos de Juan Cabré, que es la persona que está a la izquierda, y de Benítez Mellado, que es la persona que está a la derecha.
La siguiente fotocopia. La siguiente fotocopia. Ah, vale, vale. Con esto de aquí. Yo es que el arte rupestre sí, pero esto de los ordenadores. Bueno, en primer lugar, yo siempre. Es una pregunta que yo creo que casi todo el mundo se la hace. ¿Qué es el arte rupestre y cuál es su significado? Ante todo, yo opino que es una manifestación cultural de épocas prehistóricas, ¿no? De hace miles y cientos de años, ¿no? El catedrático Marcos García Díez de la Universidad Complutense de Madrid ha publicado hace poco un artículo y yo he cogido referencia de él, ¿no? Porque dice que representa la representación gráfica de un lenguaje formal, la representación escrita de ese lenguaje. Realmente el arte rupestre es una escritura, sobre todo el arte rupestre levantino, nos está contando una cantidad de historias y nos está diciendo una cantidad de cosas que lo hacen a través de los dibujos, pero las letras nuestras no dejan de ser también dibujos. Pasa que hemos marcado unas normas ortográficas y nos regimos por ellas. Nosotros no sabemos cuáles eran los motivos o la interpretación que podían dar ellos. Hacemos una interpretación con nuestra mentalidad moderna y si tuviéramos la oportunidad de hablar con alguno de ellos, a lo mejor se tronchaban de risa, de decir, pero no, ¿qué estáis diciendo, no? Después dice que está creado por y para el grupo que lo utiliza y lo comprende. Es evidente, ya lo habíamos dicho anteriormente. Ellos lo crean, ellos lo comprenden y crean unas normas también de utilización. Los que estuvisteis en Villar del Húmero, ¿os acordáis en Vallejo Van Malo? Que empezamos a subir, llegamos de repente a una faja de roca y había una señal que nos recuerda a la señal de tráfico que nos va indicando una curva hacia la derecha, hacia la izquierda, que suelen ser de color azul y blanca. Y allí lo encontramos de color rojo nada más, nos estaban dando una dirección. O sea que estamos utilizando también signos que ellos estaban utilizando y tal vez con la misma utilización. Serviría para informar, dirigir y condicionar al grupo. Y educar también al grupo. En el arte rupestre levantino hay una serie de escenas de caza en el que están, en el caso de Uldecona, que es la más completa que hay, en la que cada persona que está realizando la caza está en un lugar determinado de la escena. Si os acordáis, desde la Coda de Cabals, esa curva que hace el barranco de la Valtorta hacia la derecha, hacia el barranco más pequeño, si alguno de las personas que intervenían en la caza se movía o no utilizaban las cosas, no se comportaba como se tenía que comportar, se podía ir la partida de caza al garete y entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que iban a pasar hambre, ¿no? Dice, su significado, arte por el arte. Bueno, pues el arte por el arte es una de las condiciones del ser humano, ¿no? La belleza, la contemplación de una creación. Estructuralismo, pues es una de las teorías modernas, también relacionadas con cosas sexuales, ¿no? Cada figura dentro de una cueva está en un lugar determinado. Cada figura está refiriéndose a condición masculina o a condición femenina. El caballo en este caso como masculino y el bisonte en este caso como femenino. Y también los signos alargados masculinos, signos redondos o elípticos masculinos. Magia simpática, pues es otra de las teorías que hay, ¿no? De realizar una serie de ceremonias delante de las figuras para que la caza fuera fructífera. El chamanismo, bueno, pues el chamanismo no se quiere tocar muy de lleno ahora, pues porque el chamanismo y productos alucinógenos que tenían que tomar, pues bueno, pues está mal visto, ¿no? Pero se está haciendo, se sigue haciendo todavía. Y después el totemismo. El totemismo, hay aquí una reproducción de la zona central de la Cueva de la Vieja, en esta parte de aquí, donde una figura enorme está sobre unos toros, que en ese momento podría ser el tótem de ellos. Luego os acercáis, veis que esos toros se van convirtiendo en ciervos. O sea, que ha cambiado también el tótem de ese grupo. Un grupo que a lo mejor o un clan que a lo mejor está dividido en diferentes grupos y que tenía una territorialidad. Y ese tótem marcaba el territorio del grupo en sí. A ver si acierto. Pues no acierto. Ahí.
El arte rupestre levantino, patrimonio de la humanidad. Fue declarado patrimonio de la humanidad en el año 98 del siglo pasado. Perdón. Fue declarado patrimonio de la humanidad en el año 98 del siglo pasado. Fue descubierto por Juan Cabré Aguiló en 1903, que descubre los ciervos de la roca de los Moros del Barranco del Calapatá, esa que está en Teruel, en Cretas, Teruel. Y en 1907 la revista de Geografía e Historia del Bajo Aragón da a conocer al mundo científico las pinturas de la roca de los Moros. Es muy interesante esta publicación para Cabré, porque aquí es donde empieza realmente su historia con la arqueología. Pero ojo, que Juan Cabré Aguiló, desde los 14 años, estaba haciendo arqueología, que nadie piense ahí que últimamente se está escribiendo y se ha escrito en este museo que quien le introduce la arqueología fue el Marqués de Cerralbo. No sé quién introduce la arqueología, quién a quién, pero sí puedo decir que Juan Cabré Aguiló, con 14 años, acompañaba a Santiago Vidiella y todo el grupo de las entrepáginas de Teruel en sus correrías arqueológicas. Emilio Alcande de Río hace llegar al abad Breuil uno de los ejemplares de la revista de Geografía e Historia del Bajo Aragón, dándole a conocer los ciervos de Calapatá, ¿no? Todo el arte, todo lo que hay en Calapatá. A ver, ¿cuál? Ahí está, vale. Mirad, Juan Cabré Aguiló se encuentra los ciervos de esta forma. Voy a contar una cosa que hay gente que puede estar de acuerdo, hay gente que no puede estar de acuerdo, pero era una cosa que se hacía. Era una cosa que se hacía y se hizo. Por lo menos estos se quedaron en España. Porque el caso, por ejemplo, de Cueva Remigia, el camión tenía que torcer a la derecha para ir a Madrid y torcer a la izquierda para ir a Francia con todo el material. Y ese material se ha perdido, igual que se ha perdido material de la Cueva del Castillo que nunca se ha devuelto. Juan Cabré Aguiló arranca estos 3 ciervos de la roca de los Moros de Calapatá y los vende o los entrega al Museo Arqueológico de Cataluña, y ahí se pueden ver. El profesor Manuel Bea, de la Universidad de Zaragoza, con una serie de trabajos de informática, ¿qué es lo que ha hecho? Que ha hecho de forma virtual reincorporar a la roca de los Moros los ciervos que están en el Museo Arqueológico de Cataluña. Y lo que sí a mí me llama la atención es que realmente no son 3 ciervos, se dan a publicar 3 ciervos, pero son 4. Si os dais cuenta, el ciervo de la derecha, lo que sería la pared frontal de ese frontón imaginario que vemos ahí, no sale publicado. Y le veo que a mí me llama mucho la atención porque le veo tan interesante como los otros 3. Ese contacto de Breuil con Cabré o de Cabré con Breuil significa pues ya 6 o 7 años de trabajo en conjunto, que Cabré aprenda de un maestro, a veces superando al maestro en materias de arqueología. El arte rupestre levantino es un tipo de arte prehistórico único en la península ibérica. Se extiende desde el Prepirineo Oscense hasta la comunidad autónoma de Andalucía. De 758 yacimientos repartidos, el número de ellos está repartidos por la comunidad andaluz, con esos números que vemos ahí por cada región o cada comunidad autónoma que vemos. Ojo, que estos datos lo mismo tienen 3 años, pero seguro que si nos dieran unos datos nuevos, unos números nuevos, dentro de una semana habría que cambiarlo, porque está apareciendo constantemente arte rupestre levantino. Porque ¿qué es lo que le ocurre al arte rupestre levantino? Que es difícil llegar a él, eso es lo que le ha conservado. Eso es lo que ha conservado. Tanto es así que hablar de descubrimiento de arte rupestre levantino, no podemos hablar de descubrimiento de arte rupestre levantino. Hay que hablar siempre de descubrimiento entre comillas, descubrimiento para el mundo científico. Pero el caso de Cueva Remigia es el caso pues también como de los ciervos de Calapatá, ¿no? Si alguna vez vais a Cueva Remigia vais a ver que la pared donde están las pinturas tienen una pátina y que llama mucho la atención. Y es que ahí durante cientos de años estuvieron metidas ovejas, hubo rebaños ahí metidos y del roce ha producido esa pátina.
Entonces, por ahí un día pasa una persona que tiene conocimientos de que se está estudiando arte rupestre en España, diciendo si estas pinturas pueden estar relacionadas con las de Valtorta, y se lo comunica a una persona, esa persona se lo comunica a otra, y la noticia llega aquí, llega al museo, a la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, y se ponen a estudiarlo. Pero hablar de descubrimiento del arte rupestre levantino no es la palabra adecuada, sino darle a conocer a unas personas que no lo conocen. Vamos a ver cómo empieza con esto. Una vez que se acepta la autenticidad prehistórica de las pinturas de la cueva de Altamira, empieza de una manera rápida y abundante a aparecer cuevas con pinturas rupestres. Yo pienso, y sobre todo es una figura muy importante, es el Emilio Alcalde de Río. Yo estoy convencido que el Emilio Alcalde de Río, antes de que se aceptara la autenticidad de Altamira, sabía algo sobre esas pinturas de las diferentes cuevas que hay en el norte de España. Se meten a trabajar aquí el Instituto Breuil con el Instituto del Hombre Francés y empiezan a trabajar de una forma bastante desleal con los investigadores españoles. Tanto es así que no queda más remedio que crear la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que se crea en 1912. Está formada por Marqués de Cerralbo como cabeza principal, Juan Cabré como comisario de excavaciones y Pacheco como segundo jefe de la CIP. Años más adelante de la creación se contrata a Francisco Benítez Mellado, que fue discípulo de Sorolla, y al mismo tiempo de estar trabajando en la CIP, estaba trabajando en el Instituto Escuela como profesor de dibujo, el Instituto Escuela que estaba cerca de aquí. He puesto 2 pintores al servicio del arte rupestre, y así es. En ese momento estas personas se recorren, sobre todo Juan Cabré se recorre España de cabo a rabo, donde aparecía una localización de arte rupestre, inmediatamente se presentaban allí y se ponían a estudiarlo. ¿Cuál era su forma de trabajar? Pues su forma de trabajar era principalmente con los calcos. Ellos crearon una serie de calcos. Y había varias formas... perdón. El método de trabajo de los calcos es, primero, calco de las pinturas. Es esa figura, la fotografía de la izquierda, el de la derecha es Benítez Mellado. No he encontrado ninguna fotografía de Juan Cabré calcando pinturas de trabajo de campo. Yo creo que no hay ninguna publicada, ¿no, Gabriela? No hay ninguna, ¿no? Entonces el de la derecha es Benítez Mellado. Yo creo que eso es ahí en el canchal del Cristo, esa figura. ¿Qué es lo que hacen? Hacen primero el calco, muy somero, y después, ¿veis aquí en aquella figura de la derecha arriba, que es en Villar del Humo? Eso es en la Rambla de la Neal, esa es la Pascuala. Pues va corrigiendo ese calco que ha hecho, va añadiendo datos, y en esa parte de abajo veis que está utilizando un tablero mucho más ancho, mucho más grande, para seguir utilizándolo. Esa fotografía de abajo es en la zona de Andalucía. Una vez hecho todo esto, y que ese papel cebolla se ha trabajado bien. Aquí fue muy curioso porque cuando se estuvieron revisando los calcos, el caso, por ejemplo, del Val del Charco del Agua Amarga estaba manchado de barro, de haberlo tenido puesto en la pared. Y lo tuvo que pegar Juan Cabré, lo tuvo que pegar con cola arábiga, y para desdoblarlo se pasó muy mal, porque era muy grande, muy delicado el papel, y se ha encontrado también en el legado Cabré, que es que el papel cebolla llega un momento que se seca y parece la piel de la cebolla exterior, ¿no? Que a la mínima que lo aprietas se destruye. Habría que meterlo en una habitación con humedad, etcétera, etcétera, para poderlo desdoblar. Una vez que está hecho esto, viene lo que se llama el trabajo de gabinete. El de la izquierda sería un calco, fijaros que está doblado. Han terminado el calco, han hecho las anotaciones pertinentes, han hecho las correcciones pertinentes, y se ha pasado más o menos a limpio. Se ha guardado el calco y al bolsillo para seguir trabajando. Y el trabajo de la derecha es el resultado final de esos calcos que se han hecho a sucio.
Esas son dos imágenes, dos figuras de la cueva de Altamira y están presentes en la exposición que hay en el Museo Arqueológico Nacional. Estos dos calcos estuvieron expuestos en el año 21, en 1921, y es la gran cierva de la cueva de Altamira, que es la inferior, y el bisonte hembra que se está buscando en la superior. Cada artista tiene una técnica de trabajar. Cada artista tiene una técnica de trabajar porque influye muchas cosas. Influye tiempo, influye el tiempo que tenían para hacer el trabajo, el tiempo meteorológico que tenían en el momento que estaban investigando y una serie de cosas. Y después que cada uno trabajaba de una forma más cómoda que otros. Esto de la derecha es la preparación que hace Benítez Mellado de lo de Altamira y esta preparación de arriba es lo que hace Juan Cabré de los toricos de Albarracín, los toricos del Prado del Navazo de Albarracín. Quiero deciros también que aunque se atribuya a Juan Cabré Aguiló el descubrimiento en 1903 del arte rupestre levantino, hay una noticia en 1890 y tantos que hablan sobre las pinturas del Prado del Navazo, que se aprovecha, estoy convencido que se aprovecha Cabré de esa noticia para ir después a investigarlo y en los catálogos sobre Teruel los publica perfectamente, hace unas fotografías y unos dibujos muy importantes. Es una noticia que sale en un periódico que ahora no recuerdo el nombre y que viene relacionado porque hay una familia inglesa viviendo en Albarracín que se preocupa de que hay una serie de pinturas y es lo que da a conocer. Eso es lo que, la parte de arriba es lo que Cabré expone en la exposición de 1921. Sí quiero deciros que las pinturas originales no están pintadas. Esas pinturas están hechas con caolín. El caolín no hay forma humana de trabajarle con brocha. No hay que trabajar con brocha. La única forma de trabajar el caolín sería con una brocha plana y muy dura. O sea, habrían empleado una espátula para hacer los dibujos esos. Y también hay ciertas dudas, yo tengo mis dudas de que sean de época pospaleolítica. Tanto las de la cocinera del obispo como los toros del Prado del Navazo, tengo mis dudas de que sean de época pospaleolítica. Yo creo que son más de una época paleolítica final, pero una de época paleolítica. Y el calco de la parte de abajo es uno de los grandes trabajos de Juan Cabré Aguiló, que es el calco de las pinturas de la Laguna de la Janda. Eso es impresionante porque tiene miles de puntos. Cada punto tiene un tono de color diferente. Y lo que es el calco que él hace, aquí no se distingue bien, pero lo que es el calco que él hace se puede distinguir perfectamente. Y hay unas escenas que es completamente arte esquemático, pero fijaros en la escena que hay completamente a la derecha de esa manada de ciervos. Es arte moderno completamente, es un arte completamente moderno, que el que esté interesado lo mismo lo puede reproducir. Otra de las cosas que tiene el arte rupestre levantino, pues que es el protagonista de las escenas es el hombre. Empiezan a aparecer escenas de guerra, escenas bélicas. Esta fue la primera, se interpreta como una escena bélica. La calca Benítez Mellado está en Morella la Bella con V, de vieja, Morella la Bella de vieja. Y hay otra escena que se están empleando en academias militares para dar táctica y estrategia en las guerras de la antigüedad, que es una escena de guerra que está en el barranco de las Dogues, que es un barranco paralelo al barranco donde se encuentra el Cingle y la Cueva Remigia. En la parte de abajo, mirad, Benítez Mellado se encuentra con un problema, que hay pinturas y grabados en la pared. ¿Qué es lo que hace Benítez Mellado? Dice, sobre el papel no puedo grabar, pero si os dais cuenta, pinta en blanco los grabados. Y uno sobre otro para que se vea bien la diferencia. Bueno, esta es la titulación del arte rupestre levantino, que le llaman arte rupestre del arco mediterráneo de Patrimonio de la Humanidad en 1998, y vamos a dar comienzo al taller. Así que ahí tenéis un montón de figuras
Tenéis también en cada mesa hay una serie de vasitos con pigmento y con agua, el palito que es para moverlo y el pincel para pintarlo. Si cogéis alguna figura que va a ser en negro, no os preocupéis porque hay una serie de vasitos que tengo vacíos precisamente para echar pigmento negro y echamos agua, lo movemos y pintamos. Así que vamos a ver. Toma, Gabriela. Pero algo fácil más preparado. ¡Ay, mira! Coged lo que queráis, como va. Pues ya se lo puedo explicar los Oye, por favor, dibujo esta figura. Mi hermana la tiene. Mi hermana. ¿Tienes tú?
Que no me atrevo a empezar. Una prueba. Luego rellenen, que luego manchen, porque no sé. Que luego rellenen, o sea, esto de llenar todas las cosas para hacer, ¿eh? Quería hacer una cosa que me digan. ¿Qué tal? Es que he visto la feria cerrada. Es muy buena prueba. He empezado a leer. Pues es que no han venido todos los que se han apuntado. Lo voy a pasar a la lista y vas a ver. Américo Turó. Mi hermana. Yo voy a hacer lo que me ha dicho. Tienes, ¿no? Sí, tienes por ahí. ¿Qué tal tú? Yo vengo de 4 días de vacaciones. No, nada. Una amiga que me quedaba allí en la casa. Tiene que ver con más de esto. Me quedaba libre en la casa de vino. No sabía si de la residencia, de la alimentación. Y nada, pues íbamos vestidos de esquí, o sea, el detalle es que aquí hemos empezado de esquí, un traje de esquí, a rehabilitarse, sí. Si no se va a su casa sin más y allí se queda. Entonces Carmen al final no ha arrancado y ya más adelante. Que era lo que tenía que ver. Yo me fui a esas cosas y justo yéndome me convocaban para haberme vacunado ayer de la segunda. Pero digo, va, sin ningún problema, voy a llamar esta noche, mañana seguro que me vacunan enseguida, ¿sabes? Ahora ya esa demanda prácticamente. Pero yo no creo. Me acordaban para la segunda, me decían tradicional, y digo, además yo no quiero la general, a mí no me hicieron porque no me pusieron los dinero. Pero ni ella, no, si es que he venido justo, me queda un pincho de tortilla, me he quedado segundo en el sofá y sin dejar la bolsa ni nada, y me he quedado en la sí, Marite, sí, yo tenía muy buen rato con Marite. Mi padre ganaría. Tiene unas fotos impresionantes. Es una recreación que hace Rafael Martínez Valle. No tengo ni idea. Lo que me ha dicho Santa es que si se mancha, no sale. Pues, no sé, ha dicho que ahora que el caolín es imposible. ¿Esto qué es? ¿Esto se cree con agua o...? Secreto, ¿no? Secreto de... Esto, vamos a ver, mira. Lo verás. No os conocéis. Estoy teniendo una conversación muy interesante con él, que es espeleólogo y está en contigo. No puede con su alma. Esa es de la Laguna de la Janda, en Andalucía, en Cádiz. Hombre, y además mira qué forma tiene. Entonces esa se encontró, digamos, hubo un colapso
Cayó una gran sala. Estoy exactamente saliendo de por aquí, vamos, saliendo de la 3 de mi No, más fácil, estaban todavía ahí. Todo, en un momento, ya había colapsado la entrada principal. Es una piedra, una de las cosas que tiene el arte rupestre levantino es movimiento. Y el movimiento lo logran en oblicuos ascendentes o descendentes. Por el caso de esta figura de Miratera, que lo que han hecho es hacer una serie de figuras con diferentes ángulos del cuerpo, unos así, otros más, un ángulo más agudo, más oscuro, más llano. Y esa combinación lo que hace es crear movimiento. El arte rupestre latino es movimiento puro y duro, No, es que nadie compara el arte esquemático con el arte rupestre Por lo que he oído hoy del ministro, mañana se supone que ya no vamos a hacer. Diría mi padre es inmoral. Dice, está el espíritu que va antes, sus excelentes También se ve la forma de presentación de unas figuras femeninas. Hay una por ahí que sí, la figura con la monarquía. Anoche estaba leyéndome la entrevista de la ilusión. El palito. La entrevista de la Ayuso de Esta figura país cuando muere, el único que se da cuenta cuando se descubren las figuras de Vamos a terminar la retransmisión y os vamos a dejar un ratito más para que terminéis vuestras tareas rupestres. Dad las gracias a Daniel por este fantástico taller, una vez más, y por todas las cosas que nos ha contado. Daros las gracias a todos vosotros por estar aquí y a los que desde el otro lado están viendo y se están muriendo de envidia. Y simplemente deciros que nos quedan 2 actividades más antes de que termine el verano. Hemos hecho este pasado. El próximo martes vamos a hablar del presente del lobo en la Comunidad de Madrid. Y por último, el martes siguiente, el martes 20, vamos a hablar sobre el futuro, porque tendremos una mesa redonda sobre habitabilidad en el espacio. Muchas gracias a todos por venir y ya sabéis dónde está vuestra casa.